Tenemos ya de nuevo a Vicente Montañés. Don Vicente, buenos días de nuevo. Muy buenos días de nuevo, Javier. Oye, una cosa, ya en clave económica, que antes Muy no hemos bien. tenido tiempo, que a mí es lo que me gusta hablar contigo. Bueno, me gusta hablar de todo, pero en clave económica más. Tenemos el tema de la OPEP, la falta de acuerdo entre Irán y Arabia Saudí. Sí. Bueno, ¿qué es lo que va a suceder en los mercados internacionales? ¿Qué supone la falta de ese acuerdo? Porque por un lado, oigo lecturas que creo que para España es positiva, que es que el petróleo se va a mantener en estos niveles, pero por otro lado, cuando se habla de macroeconomía, nos hablan de que eso es perjudicial. Vale, bueno, pues voy a intentar poner un poquito de orden. Yo casi lo primero que te diría, Javier, y que le diría a nuestros oyentes es, os lo dije, ya sabíamos que no iba a pasar absolutamente nada en Doha. Y ahora intentaremos un poco analizar cuál va a ser en definitiva lo que nos interesa a todos. Oye, es en el día a día, en nuestra casa, en nuestro país, esto cómo nos va a impactar. Vamos a abstraernos primero un poco a conocer lo que es el mundo del petróleo y luego bajaremos rápidamente a España. Sí. Bien, vamos a ver, ¿por qué Arabia Saudí no se pone de acuerdo con Irán? Bien, yo creo que subyacen dos cosas. Es decir, ya desde históricamente ha habido una rivalidad en dos líneas entre Arabia Saudí e Irán. Una de ellas, y para mí la más importante, por la supremacía sobre Oriente Medio y Golfo Pérsico. Es decir, son dos de los países que además históricamente contaron con el apoyo de Estados Unidos hasta que en el 79 entró el Ayatollah Khomeini. Bueno, ya sabemos todos un poco lo que pasó. Entonces, ahí existe una rivalidad. Y luego otra rivalidad que subyace por debajo de ella, que es la diferencia entre los suníes y los chiíes, ¿de acuerdo? Es decir, en este caso Irán estamos hablando de chiíes y Arabia Saudí y países colindantes estaríamos hablando de los suníes. Bien, en principio esto y nada más que esto, junto a otra serie de temas puramente de mercado, es lo que hacen que no lleguen a un acuerdo. Porque la excusa que se ha dado de que, bueno, lo que no se pretende es que Irán lance, pues grandes cantidades de petróleo al mercado porque repercutiría en la bajada de precios, esto no tiene ningún sentido. No tiene ningún sentido porque Arabia Saudí produce casi 5 veces la cantidad de producción que tiene Irán, con lo cual esto parece que no es un motivo real. Bien, y tampoco es cierto que gran parte de esta crisis lo tenga únicamente la bajada de demanda como consecuencia de la ralentización del crecimiento industrial de China. Y digo que no es cierto porque si bien esto impacta, ¿vale? Pero al final, siempre históricamente en la OPEP se han puesto de acuerdo, han regulado los precios en función de la demanda y se ha acabado esta crisis. ¿Por qué interesa que los precios, y concretamente, por qué le interesa a Arabia Saudí que los precios se mantengan en esta línea y, por tanto, no va a llegar a ningún acuerdo de largo recorrido con nadie? Bueno, básicamente por dos temas. Por un lado, porque ellos desean que el método de obtención por fracking, que es el más habitual en Estados Unidos, Europa y Canadá. Recordemos que Estados Unidos es el segundo productor y que la industria del petróleo aporta un 1,4% de su PIB, ahí es nada, ¿vale? Es decir, pretenden que las inversiones en esta línea desaparezcan. Eso asegurará, ¿vale?, su supremacía en el mercado durante los próximos años. Bien, además de esto, también es cierto que gran parte de los países ocupados por estos chiíes, que son los mismos que están en Irán, tienen una dependencia del precio del hidrocarburo brutal. Y en este caso estaríamos hablando de países como Nigeria, o países como Yemen, o países como Bahrein, que están en estos momentos con graves crisis económicas. El caso más sonado, el de Nigeria. Con lo cual, ya les va bien, es decir, hay dos formas de sitiar. Una de ellos o te sitio vía guerra, o dos, te corto el agua. Bueno, pues en este caso lo que les están haciendo es cortarle la principal fuente de ingresos a estos países que tienen, que es el ingreso por el crudo, en la medida en la que esto sea más barato. Y por otro lado, no hay que olvidar que Arabia Saudí tiene unas reservas económicas muy potentes en estos momentos, aunque si bien es cierto que ya se van lastrando. Claro. Vale, ¿por qué cuando pasa esto las bolsas pasan? Y además, si aquí en España, que somos un país enormemente dependiente de la energía y donde todos los hidrocarburos y toda la energía la compramos fuera, pues oye, cuanto más barato la compremos mejor, porque eso nos permite asegurar los resultados de Producto Interior Bruto y nos hace estar mejor y además que la gente tenga más dinero disponible en el bolsillo y que por tanto pueda consumir. Oye, ¿por qué las bolsas se ven afectadas? Pues bueno, las bolsas se ven afectadas porque al final esto es un ecosistema donde se enlazan muchas cosas. Y es
estos precios bajos lo que están es provocando en estos momentos ya graves problemas económicos en la economía americana. ¿Por qué? Bien, porque en estos momentos la banca americana está ya obteniendo menos ingresos. De hecho, en el primer trimestre de 2016 se ha obtenido una importante disminución en cuanto a los ingresos de la banca americana frente a 2015. Básicamente por dos aspectos, ¿de acuerdo? Pero el más importante son por las provisiones de solvencia que están realizando o las dotaciones para posibles impagos de la industria petrolera americana. Prueba de ello, JP Morgan ha realizado unas dotaciones de 1.824 millones de euros. Bank of America, otros 1.000. Y más de 1.400 entre Wells Fargo y Citigroup, ¿no? Sí, sí. ¿Qué sucede con esto? Bueno, pues que hay miedo en estos momentos de que los resultados de la banca americana no sean los esperados, ¿de acuerdo? Y que se pudiera generar una segunda crisis subprime. Insisto, yo creo que esto es un poco escandaloso porque al final tampoco llegaría a ser tan así porque estamos hablando de un 1,4, pero sí que pudiera producir una crisis de solvencia en el mercado americano. Automáticamente eso se trasladaría a las bolsas europeas y impactaría directamente, yo creo, que también en tres áreas, es decir, más que en tres áreas, lo que sucede es que la banca americana, en la medida en la que esto se trasladara a la banca europea tenemos, yo os lo comentaba el otro día, tenemos tres cosas que nos preocupan mucho. Por un lado, se están pidiendo los bancos centrales y los reguladores mayores cantidades de provisión, con lo cual también la banca europea tiene menor liquidez, ¿de acuerdo? Por otro lado, estamos en un momento de tasas de interés negativo, con lo cual los márgenes bancarios se ven tremendamente disminuidos y, por otro lado, esto podría provocar una crisis de deuda encubierta. Pensemos que, además, el señor Mario Draghi sigue inyectando todos los santos meses cantidades brutales de dinero a la economía para mantenerla caliente artificialmente. Entonces, con este escenario, ¿qué sucede? Pues que a las bolsas, en definitiva, cuando ven variar el precio del crudo, lo que les da miedo es que se pudiera generar una crisis económica en cuanto a tres líneas. Liquidez en el sistema, como consecuencia de esa falta de liquidez en el sistema, que pudiéramos entrar en aquello que se estuvo comentando cuando se hablaba de la banca, y es el hecho de que al obtener menores rentabilidades pudiéramos empezar a tener default de algún banco, ¿vale? Y como casos preocupa mucho Deutsche Bank, preocupa mucho la banca italiana. De hecho, estos días se ha salvado casi in extremis a uno de los principales bancos italianos. Entonces, con todo este escenario, oye, ¿qué tiene de positivo para España? Que también lo tiene, hay que ver también las cosas positivas. Pues, Javier, que vamos a seguir pagando la gasolina más barata, ¿vale? Durante algún tiempito. Bien está. ¿Vale? Por otro lado, importantísimo, yo creo que los políticos tienen que dejarse un poco de hacer política cara a las urnas y empezar a hacer política económica, ¿vale? Y es que esto nos va a permitir un sostenimiento del Producto Interior Bruto, y que este país necesita tener un PIB alto en la eurozona para poder crear empleo. Entonces, que se dejen de zarandajas, se pongan a trabajar, ¿de acuerdo? Porque, de momento, el viento todavía sopla a favor. Y esto es algo temporal. El día que deje de soplar el viento a favor, si ahora tenemos problemas, luego tendremos problemones. ¿Vale? Esos son los dos aspectos positivos. En la medida en la que eso también nos va a permitir que haya cierta estabilidad en los mercados y acabar algo que es importantísimo en este país, que es acabar de finalizar la reconversión bancaria. Fijaros qué estaba pasando hoy con el tema de Bankia, ¿no? Es decir, que ya se pretende que se privatice lo antes posible. Es decir, necesitamos acabar con los tres problemas o escollos principales que tiene la economía. Con lo cual, esta noticia, aunque para algunas cosas es negativa, en esos tres puntos es muy positiva. Muy positiva. Negativo, oye, ¿qué tiene? Bueno, pues que pudiéramos tener un posible contagio del sistema bancario y un problema de crisis de liquidez, y como consecuencia de esa crisis de liquidez, en un escenario euro, donde al final están las primas de riesgo sostenidas artificialmente, en una crisis de liquidez se verían afectadas esas primas de riesgo al alza, y por tanto, bueno, pues países como España podrían verse muy dañados por la excesiva deuda país que tiene, ¿de acuerdo? Por otro lado, en la medida en la que existe toda esta volatilidad e inestabilidad, las inversiones se están realizando muy en el corto plazo,
¿de acuerdo? Con lo cual, este país que necesita de inversiones a largo plazo para generar empleo, pues no va a tener acceso a esas inversiones de una forma tan fácil. Claro. Como todo en economía, siempre tiene una parte buena y una parte mala. Pero yo creo, y hemos de ser aquí optimistas, que a pesar de que estamos en un entorno globalizado y con todo lo que os he contado, creo que en el corto plazo es positivo la posición que está tomando Arabia Saudí con los precios del crudo. Bueno, nos favorece. Sí, yo creo que en general sí, es más lo que nos favorece que lo que nos perjudica. Vamos a quedarnos con esa imagen, Vicente. Con ese dato, con ese mensaje positivo, por lo menos. Muy bien. Oye, que muchísimas gracias por participar, ya sabes, en tu emisora, en estos tus micrófonos, y te esperamos la próxima semana, a no ser que tengamos algo urgente que tengamos que volver a molestarte. Bueno, ya sabéis, no es molestia, Javier, para nada. Yo estoy encantado de poder estar con vosotros, que sabéis que es un placer charlar. Bueno, oye, te mando un fuertísimo abrazo como siempre. Muy bien, fuertes abrazotes, Javier. Un abrazo, Vicente, un abrazo, Vicente, un abrazo.